¿Le ha pasado que algunas de esas noches de insomnio o de mucho divagar en la mente, sus pensamientos comienzan a dibujar cuadros trágicos, como lo es la muerte de un hijo? No sé si le ha pasado. Y estos pensamientos intrusivos son tan fuertes, son tan intensos, aunque estamos conscientes de que no son reales. Estos conmueven las fibras más profundas de nuestra alma, que terminamos allí en nuestras camas llorando. No sé si a usted le ha pasado. Aunque nos gustaría que este tipo de pensamientos fueran solo esos pensamientos, un producto vago de nuestra imaginación, lo cierto, mis hermanos, es que la enfermedad, una tragedia y en algunos casos la muerte de un hijo es una realidad latente para aquellos que viven en un mundo caído como el nuestro. En esta hora reflexionaremos en una de las experiencias más amargas, más dolorosas y más desgarradoras que un padre, que una madre pudiera jamás llegar a experimentar, llegar a sufrir. Reflexionaremos en una de las realidades a las que ningún padre, ninguna madre quisiera llegar a enfrentarse en algún momento de su vida. Y esto es, mis hermanos, la muerte de un hijo. Y ciertamente no es agradable para mí, mis hermanos, tocar un tema como este. No es nada deleitoso para mí abordar un tema tan delicado, tan doloroso como es la muerte de un hijo, y especialmente cuando sé que algunos de mis amados y amadas hermanas lo han vivido en carne propia. Por tal motivo, mis hermanos, mi oración especial de esta semana ha sido que en esta hora Cristo pueda tomar mi voz para hablar a su pueblo palabras dulces, palabras tiernas, pero sobre todo verdaderas, para que el corazón afligido, al ser instruido en la voluntad de Dios, pueda ser consolado y tener profunda paz. Nuestro mensaje para esta hora lleva por título: Orando frente a la dolorosa pérdida de un hijo como David. El pasaje que estudiaremos, mis hermanos, en esta hora, como hemos estado diciendo, es uno de esos pasajes al que ningún padre, ninguna madre le gustaría tener que recurrir en búsqueda de consejo, de instrucción o de respuestas. Hoy estudiaremos la trágica historia que nos habla de las lamentables consecuencias que vinieron a la vida de David como resultado de su pecado con Betsabé. Y esta historia ha quedado registrada en las Escrituras para que a través de las edades no solamente pueda servir para el beneficio o consuelo de su pueblo, sino también para que permanezca como una advertencia a aquellos que se atreven a tomar el nombre de Dios de una manera muy ligera. Sírvase buscar, por favor, Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Vamos a estudiar versos del 15 al 24. Si no, pongan uno de estos. Segunda de Samuel, capítulo 12, versos 15 al 24. Dice la palabra de Dios: Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó con David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él,
mas él no volverá a mí. Antes de poder adentrarnos, mis hermanos, en el corazón de esta historia, sería bueno preguntarnos cuáles fueron esas lamentables circunstancias que dieron lugar a una oración como esta. O podríamos preguntar cuáles fueron las decisiones equivocadas que dieron lugar a un acontecimiento como el que estamos a punto de examinar. Y para poder responder a estas preguntas, mis hermanos, consideraremos a grandes rasgos algo de su contexto. Por los relatos bíblicos, sabemos que en una ocasión, el rey David, cuando debió de estar en guerra, se tomó un descanso y al merodear de manera ociosa en el terrado de su casa, miró lo que no debía mirar: a una mujer hermosa que se estaba bañando. Y David, en lugar de huir de ese lugar, la Escritura nos dice que David siguió mirando. En otras palabras, David decidió permanecer en tentación un poco más. Y así permaneció mirando hasta que la visión de esa mujer encendió sus deseos más oscuros, más pecaminosos y más lascivos. ¿Qué debió haber hecho David, mis hermanos? Lo mismo que hizo José cientos de años atrás. Simplemente huir de ese lugar, alejarse, correr a su habitación y pedir perdón a Dios por lo que estaba haciendo. Pero no, mis hermanos, eso no fue lo que hizo David. En lugar de eso, David se quedó mirando y permitió que las ventanas de sus ojos despertaran al hombre fuerte de su carne, de sus deseos carnales. Christopher Love, un puritano, en un sermón titulado La gloria del cielo, dijo: guarda tus ojos y no permitas que tus ojos sean como ventanas que dejan entrar los rayos de la lujuria, pues con los tales un día has de contemplar la gloria de tu Redentor, Cristo Jesús. Pero David, mis hermanos, no guardó sus ojos, no apartó su mirada de aquella mujer. Y cuando sus deseos lascivos fueron encendidos, mis hermanos, cuando ellos le dominaron, cuando tomaron control de su mente, es cuando decide llamar a sus siervos para pedir informes acerca de esa mujer. Y note, mis hermanos, la manera en que sus siervos le responden. Pero ahora vamos a verlo en el capítulo 11 de este mismo libro, 2 de Samuel, verso 3. Capítulo 11 de 2 de Samuel. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. En otras palabras, mis hermanos, lo que este siervo le estaba diciendo a David: ella es Betsabé, es una mujer conocida del pueblo, es hija de Eliam. Pero además, debes de saber, mi rey, que ella no es una mujer soltera. Ella está casada, ella es mujer, es esposa de Urías. Es como si este siervo, mis hermanos, de manera muy honorable y no queriendo faltar al rey, le dice de manera muy inteligente: cuidado con lo que está pensando hacer, mi rey. Piense 2 veces lo que está maquinando en su mente. No vaya a ser que usted incurra en un escándalo innecesario, mi señor. Pero dice la Escritura, mis hermanos, que pese al informe de este siervo a David, aún así David tuvo muy en poco esta advertencia. Y sigue diciendo la Escritura: y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. David, mis hermanos, en este momento, dominado por sus deseos, envía por ella. Él la lleva a su habitación y dice la Escritura que adulteró con ella. David pecó gravemente contra Dios y pecó gravemente contra esta mujer. Pero, mis hermanos, la historia no termina allí. Si está demasiada interrupción, pueden usar uno de estos para concentrarnos, nos van a distraer. David, mis hermanos, pecó, adulteró, pero esta historia, como decimos, no termina aquí. Pues poco después pasó, mis hermanos, lo que David tanto temía. David se entera que Betsabé, ¿qué pasó? Quedó embarazada. Betsabé queda embarazada. Pasó lo que David no quería que sucediera. Y esta información se la hace saber Betsabé a David. Y mis hermanos, esto era muy preocupante para David. Pues, ¿qué era lo que esto significaba? Que solo sería cuestión de tiempo, mis hermanos, para que el vientre crecido de Betsabé fuera esa prueba irrefutable de su adulterio. El vientre crecido de Betsabé, mis hermanos, sería ese escándalo público donde todo el mundo sabría
lo que hizo el rey David, que se había acostado con una mujer casada, que fue un aprovechado, que abusó de su posición. Y esto, mis hermanos, fue lo que David trató de esconder. Y como todos ustedes experimentalmente saben, el pecado que no se confiesa, mis hermanos, solo puede engendrar más pecado. El pecado que no se confiesa solo puede engendrar más pecado. Así David, mis hermanos, en lugar de reconocer y confesar su pecado a Dios, persistió en querer ocultarlo. Y concibe en su mente un plan corrupto para que su pecado no saliera a la luz. Dice la palabra que David, para esconder su maldad, mandó llamar a Urías, su esposo. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud de su pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Hermanos, ¿qué está haciendo David? ¿Qué es lo que está maquinando David? David está tratando de ocultar el pecado, persiste en tratar de ocultarlo. Así que, mis hermanos, de una manera muy deshonesta le quiere hacer creer a Urías que todo está bien, que no hay que preocuparse por la guerra, que él puede tomarse unos días libres. Simplemente le está diciendo: relájate, Urías, relájate. Y en agradecimiento a su servicio, el rey le otorga un tiempo de descanso y refrigerio para que regrese a su casa y pueda disfrutar la dulce compañía de su esposa. Y observen, mis hermanos, qué tan empeñado estaba David en ocultar su pecado. Pues dice la Escritura que le envía un obsequio de la mesa real. Quizás este regalo contenía, no sé, una botella de vino fino, quizás unos quesos, unas aceitunas, sin ajo, por supuesto, quizás unas velas aromáticas y un disco de Luis Miguel, quizás. Pero para sorpresa de David, mis hermanos, este hombre no lo recibe. ¿Cuál era la intención de David detrás de este regalo, mis hermanos? La intención detrás de David era asegurarse que Urías, después de tanto tiempo fuera de casa, a su regreso estuviera con su esposa, para que cuando se diera la noticia de que Betsabé estaba embarazada, nadie sospechara nada. Esa es la verdadera intención de David. Pero para su sorpresa, mis hermanos, este hombre mostró ser un hombre valeroso, un hombre con principios, cuyo corazón en este momento era más noble que el mismo corazón del rey. Pues dice la Escritura que él no quiso regresar a su casa, más bien él se quedó allí con sus siervos del rey. Dice el versículo 9: mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey y con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Urías no quiso relajarse, mis hermanos, no quiso tener intimidad con su esposa. Pues ¿cómo podría hacer esto? ¿Cómo podría hacerlo cuando amigos muy queridos, cuando compañeros amados estaban debatiéndose en combate cuerpo a cuerpo? Y al ser notificado David de esto, mis hermanos, David intenta otro plan corrupto. Así que nuevamente llama a Urías para invitarlo a comer, a charlar con él, y lo embriaga. Dice 2 Samuel 11, versículo 13: y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. ¿Qué quería hacer David, mis hermanos? David quería debilitar las barreras morales de Urías. Quería que dejara de pensar con rectitud para que Urías cambiara de opinión, para que él decidiera volver a su casa y se acostara con su mujer. Oseas 4:11 dice que el vino y el mosto quitan el juicio. Esto es lo que precisamente quería lograr David, mis hermanos, al embriagarlo. Y sigue diciendo nuestro texto: y él, refiriéndose a Urías, salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Ni borracho lo hizo. David se entera de esto, se enfurece en gran manera. David se endurece aún más y ahora maquina otro plan, un nuevo plan, pero un plan mucho más cruel, mucho más perverso, para que al final poder lograr lo que tanto quería: ocultar ese escándalo público. Sigue diciendo la Escritura: venida la mañana, escribió David a Joab una carta
la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Terrible, mis hermanos. Terrible lo que David estaba maquinando en su corazón. Terrible lo que había en su corazón. Después de aquella calurosa y afectuosa bienvenida, mis hermanos, ahora de manera inesperada, Urías recibe un encargo, y no muy alentador, que él sería colocado en lo más duro de la batalla, donde la lucha se lleva de cuerpo a cuerpo. ¿Para qué? Para que muriera, para que lo asesinaran. El plan perverso de David era que al morir Urías, él podría ahora tomar legalmente a Betsabé como esposa y justificar ahora la razón de su embarazo sin que nadie llegara a sospechar que esto se dio en otro contexto. Y en lugar de quedar ahora como un rey aprovechado, ahora él ante el pueblo quedaría como un gran rey, un hombre noble que cuida de la viuda de Urías. Por esto dice el versículo 26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Así que, mis hermanos, después de ignorar las restricciones providenciales, como lo fue el siervo quien le hizo saber: cuidado, rey, esta es una mujer casada, y además tú también estás casado. Y después la nobleza de Urías, al resistir su plan, lo ignoró. Y vemos, mis hermanos, en lo que se convirtió. Esa falta de dominio propio en los ojos, esa pequeña mirada ocasional en un momento desafortunado, dio lugar al adulterio. Y ese adulterio no confesado posteriormente escaló tanto hasta convertirse en un asesinato. David, en lugar de confesar su pecado, quiso encargarse de su propio pecado a su manera. Por lo que Dios tuvo que intervenir, mis hermanos, directamente en la vida de este hombre, en la vida de David, para que se arrepintiera. ¿Y qué fue lo que hizo Dios, mis hermanos? Le envió a un profeta llamado Natán para que ahora le contara una historia ficticia y que David se condenara a sí mismo. Dice la escritura en 2 Samuel 12, voy a leer versículo 1 al 15. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. David fue pronto para juzgar, mis hermanos, al otro.
Lo que siempre es más fácil de hacer, juzgar al otro antes de que verse a sí mismo. Y en este juicio, mis hermanos, lo que realmente hizo David fue condenarse a sí mismo. Él dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y el profeta Natán, siendo un hombre de Dios, con valentía y celo santo por Dios, le dijo a David: tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Así que ahora, mis hermanos, oficialmente todos lo saben. De manera oficial, lo que se murmuraba, ahora de manera oficial todos saben que es cierto. Lo que David trató de ocultar, ahora todo el pueblo de Israel lo sabe. Ha quedado al descubierto. Si tan solo David, mis hermanos, hubiera confesado su pecado, Dios mismo se hubiera encargado de cubrirlo. Pero en lugar de eso, ¿qué fue lo que hizo? Ocultarlo. Así que Dios se encargó de descubrirlo. ¿Y cuál fue la respuesta de David, mis hermanos, a causa del profeta Natán? David se arrepiente de su pecado. Él dice a Natán: pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. Y la escritura nos dice que Dios le concede el perdón a David. Y mis hermanos, esto es muy alentador para David. Dios lo habría de perdonar, sí, de su pecado, de ese crimen. Dios es bueno. No obstante, el asunto no terminaría ahí. Este pecado de David le traería consecuencias terribles sobre él y su familia. Pues lo que acabamos de leer en el versículo 14, las consecuencias de sus actos afectarían a su familia. Jehová le dijo: el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Las consecuencias que vinieron sobre el pecado de David fueron horribles. Una tragedia vino como consecuencia. Dios fue bueno, Dios perdonó a David, pero las consecuencias las habrás de sufrir de todos modos. En otras palabras, eso es lo que Dios estaba haciendo saber a David. Y la consecuencia que Dios impuso sobre David fue que su hijo enfermaría y posteriormente moriría. Ahora, mis hermanos, yo sé que usted, al igual que yo, tiene un conflicto emocional con esta medida disciplinaria de parte de Dios. Y quizás se pregunte, al igual que yo: pero si Dios lo perdonó, ¿por qué castigar a su hijo? ¿Por qué castigar al bebé, al niño? Mis hermanos, Dios tiene sus propias razones del por qué hace lo que hace. Y muchas de esas razones, mis hermanos, no nos van a ser reveladas en esta vida. Pero si leemos nuevamente el versículo 14, esta sería al menos una de las razones del por qué Dios hace lo que hace. Y en este verso observaremos que el estándar divino con que Dios castiga el pecado se basa en la misma medida con que fue despreciado su nombre. Y David, mis hermanos, con este pecado incurrió en un escándalo público. Muchos se escandalizaron de esta noticia. Pero lo peor de todo, mis hermanos, no solo fue que el nombre de David se involucró en este asunto, el nombre de David estaba involucrado en este asunto, sino que el mismo nombre de Jehová estaba involucrado también en el pecado del rey David. Así que Dios, mis hermanos, decide tratar a David de la misma manera que él lo trató a él. Por lo tanto, su castigo sería público. Todos sabrían de su castigo. Dice el verso 14: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y esto fue lo que pasó, mis hermanos. La multitud de los enemigos del rey David se mofaron y blasfemaron el nombre de Dios por causa de lo que David hizo. Posiblemente sucedió algo así: oigan, ¿ya supieron lo que se anda diciendo del rey de Israel? Pues dicen que es un flojonazo bien hecho, que se queda en su casa mientras su pueblo anda en batalla. Es un hombre perezoso. Oigan, ¿ya se enteraron del escándalo del hijo de Jehová? Pues resulta que este es todo un pervertido que le gusta andar fisgoneando a las mujeres de Israel mientras se bañan. ¿Y ustedes ya escucharon de lo que se dice del cantor de Jehová? Pues dicen que este poeta solo salió todo un enamorado que anda por allí acostándose, enamorando a las mujeres de Israel y teniendo sexo con ellas. ¿Y ustedes ya escucharon lo que se dice del rey que es conforme al corazón de Jehová?
Pues fíjense que es tan bueno en batalla que hasta mata a su propia gente. Así que mis hermanos, lo que Dios estaba decidido a hacer era hacer público el celo de su gloria. Dios le haría saber al mundo que antes que con el hombre, Él tiene un compromiso eterno con su propia gloria. Que antes de encubrir y solapar el pecado de alguno, Él tiene mayor interés en su propia reputación. Dios ahora se encargaría personalmente, mis hermanos, de devolverle la honra a su temible nombre. ¿Y cómo lo haría? Castigando el pecado de David de una manera muy severa. Dios le daría a David una lección que nunca olvidaría, una aflicción que le acompañaría por el resto de su vida. Así de severo. Verso 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Esto para David, mis hermanos. Pero por otro lado, Jehová castigaría de esta manera para que todos aquellos que se atrevieron a blasfemar su nombre, supieran que sí, que Jehová castiga el pecado. Y vemos en el versículo 15 del capítulo 12 de Samuel, que tan pronto salió Natán, el juicio profetizado sobre David vino de manera inmediata. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Ahora, mis hermanos, ¿fue severo este castigo? Esa es nuestra pregunta. ¿Fue demasiado severo? Juan Calvino, hablando de este texto, dice: aunque Dios garantiza que los fieles serán perdonados, aún así necesitan ser humillados para que Dios les haga aumentar la conciencia del mal que han cometido, de modo que en el futuro estén más alertas. Nuestra confesión bautista dice algo similar en el capítulo 5. El más sabio y justo y clemente Dios muchas veces por un tiempo deja a sus propios hijos en diversas tentaciones y en la corrupción de sus propios corazones, para castigarlos por sus pecados anteriores o para descubrirles la fuerza oculta de la corrupción y de lo engañoso de sus corazones, a fin de que se humillen y para elevarlos a una más íntima y constante dependencia de la ayuda de Dios, y para hacerlos más cuidadosos ante todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Así que, mis hermanos, este castigo que Dios impuso a David fue un castigo amoroso sobre su hijo. Y ahora llegamos al corazón de nuestra historia, mis hermanos, la ferviente oración de David. Estamos en 2 de Samuel, capítulo 12. Voy a leer el verso 16 al 18. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan, y al 7º día murió el niño. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, en esta pequeña porción de la Escritura? Estamos viendo a un hombre que es conforme al corazón de Dios, que tan pronto este hombre fue disciplinado, se humilló, reconoció la disciplina de Dios y se postró delante de su Dios. Que tan pronto Dios trató con él, su alma se afligió a tal punto de no desear comer y ni siquiera dormir. Así pasó la noche acostado sobre la tierra. David en este momento, con toda su fuerza, con toda su alma, se presentó en oración delante del Señor para orar por su hijo, y así permaneció durante 7 días mientras su hijo estaba enfermo. ¿Y cómo respondió Jehová a la oración, mis hermanos? Versículo 18. Al 7º día murió el niño. Dios dijo no. David era hijo de Dios. Dios amaba a David. David oró fervientemente, entregado totalmente a Dios. David ayunó y tampoco durmió. Pero aún así, mis hermanos, Dios dijo no. Y Dios, mis hermanos, muchas veces les dirá a las oraciones de sus hijos: no, no,
no puedo darte lo que me pides. No en este momento, no y no. Y esta respuesta de Dios, mis hermanos, no tuvo nada que ver con la sinceridad de David, no tuvo nada que ver con la falta de fe o con falta de fervor. David oró fervientemente sin cesar. David realmente creía que Dios era poderoso para levantar a su hijo de la enfermedad, pero Dios dijo no. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, verso 19, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a su siervo: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió le pusieran pan y comió. Hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos la manera correcta en cómo David enfrentó lo que sucedió. David no comenzó a gritar: oh, no puede ser, ha muerto. Dios mío, ¿por qué lo permitiste? Señor, ¿por qué has hecho? ¿Por qué me castigas de esta manera? Mi niño, no. David no actuó así, mis hermanos. David enfrentó esa tragedia con mucha serenidad y autocontrol. David reconoció que esa fue la voluntad de Dios y la aceptó, sin hacer reclamos, sin decir nada más, sin cuestionarle nada a Dios. Simplemente aceptó la dolorosa decisión de Dios a su oración. Pero hay algo más, mis hermanos, que podemos aprender de este mismo texto. Y es que David tan pronto supo que su hijo murió, él dio fin a su luto. Tan pronto supo que su hijo murió, dejó atrás su humillación, dejó atrás su ayuno, dejó atrás todo su dolor. Él no comenzó a castigarse, a decir: la vida ya no tiene sentido. Señor Dios, mátame, ya no quiero vivir. David no dijo: fue mi culpa por mi adulterio, me encuentro así, nunca me voy a perdonar lo que hice. David tampoco intentó, mis hermanos, mis hermanas, quitarse la vida. David dio final a su luto. Y de acuerdo a lo que podemos observar en este pasaje, mis hermanos, debemos saber que la tristeza, que la aflicción y el luto por un ser querido debe tener un límite. Debe de tener un límite. Y mis hermanos, no es en cuanto al recuerdo. Eso nunca se olvidará. Sino más bien en cuanto a la medida de dolor y tristeza que permitimos abrigar o que habite en nuestro corazón. El dolor y la tristeza deben de tener un límite. Y aún en aquellos casos, mis hermanos, que nosotros podamos compartir una cuota de culpa en eso que pasó. ¿Recuerda el caso disciplinario que aparece en 2 de los Corintios capítulo 2? Después de que la disciplina fue aplicada a un hermano que andaba en pecado por los miembros de la iglesia, después de cierto tiempo, Pablo instruye a la iglesia que ya era demasiado, reciban al hermano, recíbanlo de vuelta. No vaya a ser que sea consumido, dice, por demasiada tristeza. La tristeza es buena, mis hermanos, pero no en una cantidad desmedida. Porque la demasiada tristeza se convierte en un cáncer que poco a poco consumirá nuestra alma. Dice Proverbios 17:22, el espíritu triste seca los huesos. Ahora, mis hermanos, no estamos diciendo que sentirse triste es pecado, no. El problema es cuando la tristeza se prolonga más tiempo de lo debido. Sentirse triste no es pecado. Es cuando esa tristeza es más de lo que debería ser. El problema de la tristeza es cuando la tristeza comienza a tomar control de nosotros, de nuestros pensamientos. Y comenzamos a creer que no podemos ser perdonados por lo que hicimos. Cuando comenzamos a condenarnos a nosotros mismos diciendo que no tiene caso que busquemos el perdón. Dios nunca me perdonará por lo que hice. Cuando creemos, mis hermanos, que no vale la pena vivir. Una medida exagerada y prolongada de tristeza, mis hermanos, es un asesino de la esperanza. En Lucas 9:59 aparece una historia de un hombre que no pudo seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque él primero quería ir a enterrar a su padre. Y Jesús le hizo saber a este hombre que no se puede seguir a Jesús si primero no se deja ir a los muertos.
Hermanos, esto es una lección. Muchos padres guardan la esperanza de poder volver a ver a sus hijos. Esto es doloroso. Pero si reconocen las verdades del Evangelio, la advertencia del Evangelio es que posiblemente no. Y entonces dicen, decido no creer el Evangelio para abrigar una esperanza que yo me he inventado, que le volveré a ver aunque haya muerto en incredulidad. Y por eso el Señor dice, no, si habrás de seguirme, debes dejar esa esperanza diseñada a tu manera y creer lo que yo digo para que aceptes el Evangelio tal y como es. Y por lo que vemos, mis hermanos, David no llegó a esto. ¿Y qué fue entonces lo que hizo David? En el versículo 20 dice que David entró a la casa de Jehová y adoró. David no se enojó con Dios. David no le hizo ningún reclamo a Dios, aún sabiendo que Dios le dijo que no a su oración. Muchos hombres, mis hermanos, muchas mujeres, ante la negativa de Dios, usarán esto como una excusa para abandonarlo todo. Dios no salvó mi bebé, Dios no lo sanó. Dios no salvó mi matrimonio, Dios no me dio el trabajo que yo le pedí, es suficiente, no creo más en este Dios. Pero eso no fue lo que hizo David. Él simplemente aceptó la voluntad de Dios para su hijo, y dice la Escritura que él fue a su casa y adoró a Jehová por lo que él decidió. Recuerdo otro personaje de la Biblia, mis hermanos, que respondió con adoración, además de haberlo perdido todo. Job. Job fue quien dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, dice la Escritura, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y esta actitud, mis hermanos, de estos hombres son lecciones muy necesarias, son historias muy aleccionadoras para nosotros. Pues ¿cómo fue que un hombre como David, como Job, pudieron responder de esta manera ante la pérdida, mis hermanos, de lo que nosotros llamamos lo más preciado que existe en la vida? Nuestros hijos, nuestra familia. Bueno, mis hermanos, ellos no solo sabían que Dios es poderoso para responder a sus oraciones, sino especialmente sabían que Dios es soberano. Tanto Job como David no solamente descansaban en el poder de Dios, sino especialmente entendían y descansaban en la soberanía de Dios. Hermanos, si usted al orar solo descansa en el poder de Dios, tarde que temprano tendrá un problema. Porque Dios no solamente es poderoso, mis hermanos, para responder a nuestras oraciones, sino que también Él es soberano para decidir de qué manera habrá de responder nuestra oración. Y esto, mis hermanos y hermanas, significa que algunas veces Dios hará y decidirá algunas cosas para nosotros que para nada nos gustarán. Y si olvidamos que Él es soberano, lo que va a pasar es que nos vamos a destruir en nuestros pensamientos. Nos vamos a sentir defraudados cuando Dios nos diga que no. Hay ciertos fanáticos religiosos, mis hermanos, que solo predican el poder de Dios. Y te dicen, Dios te va a sanar, Dios va a hacer volver a tu hijo, Dios va a restaurar tu matrimonio, Dios va a prosperarte, Dios te va a traer libertad. Y a veces sueltan una especie de conjuro evangélico diciendo, la sangre de Cristo tiene poder. Sí, hermanos, es verdad. Dios tiene poder, pero eso es solo parte de la verdad, porque Dios no solo es poderoso, sino que también es soberano. Y esto significa que algunas veces Dios decidirá darte lo que menos quieres, lo que menos esperabas, lo que menos imaginabas que vendría. Por eso, mis hermanos, yo les digo a ustedes, no solamente hay que confiar en el poder de Dios, hay que comenzar a ejercitarnos en depositar nuestra confianza en un Dios soberano. De modo que, por cruda que pueda ser su voluntad, nosotros podamos aceptarla de corazón. En lugar de sentirnos defraudados, en lugar de ser arrastrados a las orillas de la desesperación, podamos adorarle.
Y David, mis hermanos, pudo adorar a Dios de esta manera porque él sabía que Dios era poderoso para levantar a su hijo de la enfermedad, si así a él le placía. Pero al mismo tiempo sabía que él era soberano, como para negarle su petición y darle lo que más temía en ese momento, que su hijo muriera. Y mis hermanos, ¿cuáles fueron los beneficios de esta comprensión? ¿Cuáles son los resultados favorables para aquel que confía en sus planes soberanos? Bueno, en primer lugar, David pudo recuperarse de su dolor. Él pudo rehacer su vida. ¿Qué dice el versículo 20? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová, adoró, después vino a su casa, pidió pan y comió. El pasaje no dice, mis hermanos, que David a la muerte de su hijo fue a emborracharse para olvidar sus penas. No dice que se fue a una fiesta para olvidar su dolor. No dice que se puso a escuchar alguna música depresiva para nutrir su tristeza. Eso hacen los incrédulos, hermano. David no hizo esto. David, por otra parte, tampoco adoptó una actitud escapista. No tomó antidepresivos para sedar su dolor. No se perdió de la vista de los demás. No se alejó del mundo. No se fue a encerrar a su cuarto. No se fue a encerrar a su carro. Muchos creyentes en el día de hoy se aíslan. Prefieren estar en sus casas solos. No pueden llevar una vida normal con los demás. No quieren entablar relaciones con los demás porque de alguna manera siguen atados al sufrimiento del pasado, mis hermanos. Pero el corazón del problema no es tanto lo que les pasó, mis hermanos, sino que más allá de esto, ellos no quieren aceptar el plan soberano que Dios trazó para sus vidas. Ellos se resisten a querer cederle su derecho a Dios y decirle a Dios cómo debió haber sido mi vida. David aceptó la muerte de su hijo, mis hermanos. Y sea lo que sea que tú hayas pasado, ¿qué puede ser peor que esto? ¿Qué puede ser peor que esto? Y fue, mis hermanos, precisamente esta sumisión al plan soberano de Dios lo que a David le permitió recuperarse de su dolor y rehacer su vida. Pero no solo eso. El reconocer la soberanía de Dios no solo le permitió a David salir adelante de manera personal, sino también asumir valerosamente su responsabilidad como esposo. Recuerde que ahora Betsabé ya es su esposa. Y note lo que dice el versículo 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella y le dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Mis hermanos, David no se centró solo en su dolor a expensas del sufrimiento de su esposa. Él no fue tan egoísta para solamente centrarse en lo que él sentía. Es que yo estoy sufriendo, es que tú no me puedes entender, es que yo siento así. Mis hermanos, David no fue tan egoísta. Su esposa también estaba sufriendo. Ella también le hubiera gustado que las cosas hubieran terminado de otra manera. Pero mis hermanos, gracias a que David se sometió a la respuesta soberana de Dios, hizo lo que un hombre verdadero debe de hacer. Hizo lo que un verdadero hombre debe de hacer. Ser un roble para su esposa, donde ella pueda sostenerse en sus aflicciones, en sus dolores. Un roble firme, inconmovible, en donde ella pueda descansar. Ser un descanso para su mujer, no una carga más a sus aflicciones. Ser un proveedor oportuno de lo que su esposa más necesita en cada momento. Y lo que más necesitaba Betsabé en ese momento, mis hermanos, era ser consolada. Era simplemente recibir un abrazo de su esposo. Era que él la abrazara fuerte, llorara con ella y le diera un beso en su frente. Eso era todo. Lo contrario a esto, mis hermanos, y para vergüenza de los varones lo digo, de acuerdo a los estándares bíblicos de la verdadera masculinidad, todo lo que es contrario a esto es feminidad. Feminidad. David no vino a Betsabé para decirle: vete de mi casa, ya no quiero verte más, te llevas tus cosas y te me vas de aquí, tú eres la culpable de todo lo que me pasa, tú me rompiste el corazón, ojalá y nunca te hubiera conocido. Eso es feminidad. Feminidad.
No, David, mis hermanos, David no se comportó de esta manera. Él se comportó como un hombre y pudo ser un consuelo para su esposa. ¿Por qué? Porque él confiaba en un Dios que es poderoso, pero que además es soberano. ¿Qué aprendemos de esta historia, mis hermanos? Muchas veces Dios nos orillará hacia un dilema. Nos pondrá, mis hermanos, cargas duras y difíciles de soportar. Pero no es para que nosotros nos aislemos, no es para que nosotros corramos, no es para que nosotros tiremos la toalla, no es para esto, es para que nosotros aprendamos a depender de Él, para que oremos fervientemente a Él. ¿Recuerda la historia de Jonás? Cuando él fue enviado a Nínive, él se acercó a este pueblo y les dijo, de aquí en 40 días este pueblo va a ser destruido. ¿Y qué hizo el pueblo, mis hermanos? Pues no tiene caso, ya no hay nada que hacer. A morir, a esperar esos 40 días. No tomó una actitud fatalista, mis hermanos. La Escritura dice que el rey de Nínive incluso convocó a todo el pueblo y los puso a todos en ayunas, a ayunar y en oración, a buscar el arrepentimiento para ponerse a cuentas con Dios. Y tan extremo fue esta medida que dice que hasta las vacas las puso a ayunar. ¿Y qué hizo Dios? Dios le perdonó, aun cuando él había dicho que los iba a destruir. Entonces Dios le puso una situación muy difícil a Nínive, pero ellos tomaron una acción positiva y piadosa. Y lo mismo está haciendo David. David sabía que Dios dijo que su hijo moriría, como se los hizo saber a los de Nínive. David tenía todas las de perder. Él sabía que esa enfermedad estaba relacionada con su pecado. Él sabía que Dios ya había dicho que su hijo moriría. Pero ¿qué hace David? Aún contra toda esperanza, David tenía una firme esperanza, una firme fe en el Dios de toda compasión, en el Dios que es poderoso. Si Él quiere, podrá sanar a mi hijo y lo podrá levantar. Y por eso oraba con fervor. Y quiero agregar aquí, mis hermanos, una nota pastoral. Porque quizás alguien pudiera objetar, pero si el niño no se sanó, ¿no podrá ser que David realmente no tenía fe? Pues ¿qué dice la Biblia? Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Hermanos, vamos a suponer que un día uno de nuestros hijos se enferma de gravedad y nosotros comenzamos a orar y Dios se comienza a tardar. La enfermedad se agrava un poco más. Comenzamos a dudar, ¿Dios lo sanará? Y si esto termina de una manera más horrible y empezamos a dudar y de repente decimos nosotros mismos, no, porque si sigo dudando entonces Dios no me va a escuchar. Debo esforzarme por pensar de manera optimista, creyéndole a Dios para que entonces Él le sane. Hermanos, eso no es fe. Esa no es la fe de la que nos habla la Escritura. Fe no es creer que Dios a todo lo que le pidamos nos dirá sí. Fe es más bien creer de una manera inquebrantable que Dios escucha nuestras oraciones. Y más aún, que Dios se deleita en escucharnos. Y que Él es tan bueno, mis hermanos, que siempre nos dará lo que realmente necesitas, lo que es mejor para ti. Y algunas veces, mis hermanos, lo mejor que necesitaremos es que Él nos diga no. Que Él nos diga no, aunque eso duela. Y aun cuando por el resto de nuestras vidas no lo podamos entender. Y fue sobre esa convicción, mis hermanos, sobre esta certeza que David oraba con mayor confianza. Y bien, como todos sabemos, la oración fue contestada con un no. Así como le dijo a Moisés, no vas a entrar. Así como le dijo a Pablo, no te voy a sanar. Y así como posiblemente nos va a decir también a nosotros, mis hermanos, no. Y después de eso, ¿qué hizo David? Supo que después de eso ya no había nada más que hacer. Ahora era el tiempo de rehacer su vida, de reconocer la voluntad de Dios sobre su vida, de dejar atrás su tristeza, y que ahora era el tiempo de consolación. Era el tiempo de consolarse en la bendita esperanza de gloria. Era tiempo de poner su vista allá donde no habrá más muerte, no habrá más llanto ni más dolor. Era tiempo de poner su esperanza allí donde todas las cosas serán hechas nuevas. Allí donde todos los que confiaron en Cristo se volverán a encontrar. Donde sus planes soberanos serán realmente comprensivos a la luz de la eternidad y de sus planes redentores. Por eso dice David en el versículo 23, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver?
No, yo voy a Él, aunque Él no vuelva a mí. David, mis hermanos, tuvo la oportunidad, no tuvo la oportunidad de ver a ese niño crecer. David no tuvo la oportunidad de darle sus nalgadas cuando se portara mal, pero se gozó en la esperanza futura de volverle a ver, de volverle a ver. David se confortó en esa misma esperanza, mis hermanos, que pueden abrigar todos los que por medio de la fe se acercan a Cristo. David se confortó en la esperanza futura que solo es posible para aquellos que dan la espalda a su pecado y confían en Cristo. David se consoló en la promesa de la vida eterna que sería posible solamente por medio del sacrificio prometido. En ese solo sacrificio, mis hermanos, el cual sería capaz de anular toda su maldad al morir en su lugar y hacer todas las cosas nuevas en Él. Por esa certeza, mis hermanos, y confianza que Él tenía en su Salvador, un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios compasivo, pero que además promete una vida eterna, en eso se consoló David y pudo decir: Él no volverá a mí, mas yo voy a Él. A Dios sea la gloria, mis hermanos, por su palabra, porque consuela e ilustra aún en los momentos difíciles de nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a orar.